efectivamente ya se encuentra conmigo Enrique Valderrama, candidato presidencial por el partido Aprista. Muy buenos días y bienvenido al Día con Willard. Muy buenos días, encantado de estar aquí, muy amable. Bueno, primero felicitaciones, sé que ha sido una elección importante la que han vivido el día domingo, pero digamos su lista, que fue la número 7, gana las preferencias al interior del APRA, pero atrás por muy poco queda la lista de Javier Velázquez Quesquén. Y más atrás también, por poco, me parece 400 votos, la lista de Jorge del Castillo. ¿Cómo toma este triunfo? Apretado, pero finalmente triunfo. Bueno, primero creo que hay que agradecer a todos los apristas que han participado en la jornada electoral. Hemos movilizado miles de compañeros que realmente han ido a expresar una posición respecto al futuro del partido. Y creo que hay que tomar nota de los resultados. Ha habido fundamentalmente 4 fuerzas que tienen un respaldo importante dentro del partido, cada una con sus características, cada una muy respetable. Hemos tenido una ligera ventaja, creo que es un avance para el proceso de renovación del partido. Una ventaja de apenas 200 votos. Muy estrecha. Muy poca. Y creo que eso nos impone necesariamente forjar la unidad del partido y definitivamente tratar de convocar a todos aquellos a los que no pudimos convencer en esta primera etapa dentro de nuestro propio partido, de que el proyecto de la renovación viene también, lógicamente, acompañado con un sustento técnico y además con una visión del país que nos parece muy importante. Yo quiero saludar especialmente al interior del país, al norte, al sur, a los militantes del APRA, porque nuestra ligera ventaja ha sido producto de los votos fundamentalmente del interior del país. Tumbes, por ejemplo, ha sido un respaldo muy amplio. En Piura hemos tenido un respaldo importante. En el mismo Lambayeque, si bien lógicamente no hemos ganado, porque Javier tiene un liderazgo importante en el partido allá, hemos tenido algunos votos muy interesantes de algunas zonas como Chongoyape, donde hemos ganado, por ejemplo. ¿En Lima cómo queda? En La Libertad ha sido, creo, un triunfo importante. ¿En Lima? En Lima metropolitana hemos obtenido, creo, un respaldo interesante, importante, pero hemos sido, me parece que terceros en Lima. En Lima ganó, me parece, del Castillo, ¿no? Sí, Jorge del Castillo. La lista del Castillo. Exactamente. Y bueno, hay que tomar esto con la radiografía que manda el soberano, digamos, elector. Creo que hay que tender puentes con todos aquellos que han apoyado otras perspectivas, no solamente dentro de esas 4. Yo, por ejemplo, menciono aquí, además de mi buen amigo Hernán Garrido Leca, que me ha mandado un audio público reconociendo los resultados y además felicitando la fórmula que finalmente ha ganado. Los demás contendores, Jorge del Castillo, por ejemplo, ya le envió un mensaje saludándolo por este triunfo o felicitándolo. Estoy seguro que eso va a llegar, absolutamente. Carla García, por ejemplo, ya se comunicó para felicitarlo. Aún no, pero estoy seguro que eso va a suceder. Creo importante destacar, por ejemplo, en cuanto a candidatos, Hernán Garrido Leca, le decía, está Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que representa también una tendencia en el partido, también ha expresado saludos públicos. Rafael Ceballos, que tiene una votación interesante en algunos lugares, como en La Perla, por ejemplo, en el Callao también lo ha hecho. Y bueno, guardo un agradecimiento además público a Lucho Negreiros, que es una figura icónica del aprismo desde la perspectiva de izquierda democrática, sindical, que ha hecho lo propio, igual al ex canciller de la República, el compañero Luis González Posada, que creo que fue el primero en hacerlo. De acuerdo, y sí. El partido va a ir en un proceso, ¿no?, que estoy seguro de conversación, de diálogo, donde definitivamente vamos a sumar voluntades para construir lo que tiene que ser un mensaje de cambio social, evidentemente en el marco de la atracción, de inversión, de la apertura comercial, pero en donde tengamos sin duda un enfoque en las propuestas dirigido a los sectores populares del país. Creo que eso es básico. Tenemos justamente en la pantalla, no sé si lo podemos agrandar por favor, la manera como se ha votado el interior del partido, ¿no? La lista, la fórmula 7, que encabezaba Enrique Valderrama, el 28% de votos, seguido de Javier Velázquez Quesquén con un 26% poquito más, y Jorge del Castillo un poco más atrás, 19% aproximadamente, pero entre uno y otro habían como 200 de diferencia entre Valderrama y Javier Velázquez Quesquén, y luego con Jorge del Castillo 400, lo que me lleva a hacerle la siguiente pregunta: ¿qué es lo que viene ahora? Porque una cosa es competir a la interna de un partido, claramente usted con su lista se ha impuesto, pero ahora lo que toca es articular, porque finalmente usted va a representar ya no a la lista número 7, sino a todo un partido, en este caso el APRA. Absolutamente. Desde el punto de vista, sin duda, conceptual y de narrativa, tenemos que hacer una convocatoria más amplia de los intelectuales dentro del partido, donde tenemos un espacio, creo, importante con aquellos que nos respaldan, pero hay muchos más que hay que convocar, profesores universitarios,
Dentro del espacio técnico, nosotros hemos abierto el debate público, digamos, con la propuesta de la agenda social. Creo que eso ahora hay que armonizarlo y hay que complementarlo y hay que llevarlo, digamos, a otro nivel, con otra organicidad, coordinando con la Comisión Nacional de Plan de Gobierno que dirige el compañero Renan Núñez. Estoy seguro que vamos a trabajar en ese sentido. Dentro de lo operativo hay muchos apristas que han movilizado para diferentes listas y yo creo que cada uno de ellos tiene que ser convocado, hay que conversar para luego hacer un esquema unitario de movilización. Creo que en cuanto a la comunicación también hay que sumar plataformas digitales, hay que sumar, digamos, todos estos esfuerzos en concertación para luego entrar a lo que tú planteas, hacia el país con un mensaje concreto dirigido a determinados segmentos importantes. Creo que el APRA tiene que hablarle a los trabajadores, creo que debe ser el frente de los trabajadores, volver a una posición moderna de izquierda democrática, evidentemente hablarle también a los jóvenes, a las mujeres, hablarle a los emprendedores, a los productores del campo y además validar nuestras propuestas con el tejido social concreto. Por ejemplo, una reunión que creo que una reunión importante y fundamental, por ejemplo, sería con el gremio de los transportistas o con gremios de la pesca artesanal, que creo que están abandonados hoy día. Nos dice esta mañana de izquierda democrática. ¿Qué significa para usted izquierda democrática? Yo creo que es una posición que impugna sin duda los excesos de la izquierda marxista radical, pero que evidentemente cree en la justicia social y en cambios que definitivamente tenemos que hacer, no como un Estado empresario, sino una visión moderna en donde definitivamente el Estado tiene que cumplir un rol regulador, fomentar soluciones de mercado para definitivamente tratar algunos temas que en el país están pendientes, como el asunto de la salud pública, alrededor del costo de los medicamentos, por ejemplo, sin llegar necesariamente a opciones de regulación excesiva. Bajar el costo de los medicamentos. Creo que es un pedido ciudadano bastante grande. En general, mejorar la salud pública. En el recorrido que hemos hecho por algunos pueblos en el norte y en el sur del país, parece casi un pecado enfermarse más allá de la 1 de la tarde, porque encuentras el centro de salud cerrado. Mira la saturación que existe en los hospitales, por ejemplo. Creo que además de infraestructura hay que hacer definitivamente una gran reforma, un gran impulso del nivel de atención primario. Ahí tenemos un plan muy interesante que ha preparado Elsa Mantilla y José Calderón llamado Pronta Atención, que son especialistas. José Calderón ha sido viceministro de Salud, por ejemplo. Nos acompaña un equipo profesional muy interesante. ¿Qué instituciones, por ejemplo, considera necesarias para proteger la democracia en este país? Nos habla de una izquierda más moderada, de una izquierda más democrática, moderna, pero ¿qué instituciones serían las que usted considera vitales? No, yo soy absolutamente un demócrata, creo que hay que rechazar y pedir además que tanto la historia juzgue cualquier intento de golpe de Estado, como por ejemplo estamos viendo ahora el del 2019 del señor Vizcarra. O sea, de llegar a la presidencia no indultarías a Pedro Castillo ni a Martín Vizcarra. De ninguna manera, de ninguna manera. Yo no creo en indultos, creo para absolutamente nadie. Creo que hemos tenido en eso una posición democrática, sobre todo contra gente que intenta pervertir el orden constitucional. No, la izquierda democrática más bien es la tradición histórica del APRA que ha defendido siempre la democracia y que se ha plantado más bien frente a opciones que han querido hacer su perspectiva, creo equivocada, de justicia social con un camino corto. Creo sí que el país sí necesita definitivamente algún impulso a la pequeña producción popular, por ejemplo. Las MIPES sienten que están abandonadas por el Estado y que por lo tanto incluso la formalidad no es una opción para ellos. Los productores del campo sienten también que no hay ningún tipo de diferencia entre que existiese o no existiese un Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Los pescadores artesanales, digamos en sus tensiones que tienen alrededor del Ministerio de Producción o las gerencias regionales dedicadas al tema. Hay toda una agenda que siento que no se está tratando por el Ejecutivo, por los últimos ejecutivos y menos por el Legislativo, ¿no? Básicamente. ¿Qué opinas sobre estos 2 primeros meses de José Gerí? Si bien es cierto es un gobierno de transición, le ha caído el encargo por sucesión constitucional, pero ¿cómo ve estos 2 primeros meses el planteamiento que está haciendo actualmente quien ocupa la presidencia de la República sobre temas muy sensibles como por ejemplo inseguridad ciudadana y control de fronteras? El tema es que es muy pronto para hacer un análisis respecto a eso. Hemos visto que la experiencia de los estados de emergencia no es que haya sido muy efectiva. Es cierto también que las medidas de Boluarte eran mucho más aisladas que las medidas que existen ahora. Vamos a ver cómo este tema evoluciona. Creo que la presidenta Boluarte, con su frivolidad y un gobierno marcado sin duda por la ineficiencia e indicios de corrupción, creo que ha dejado una valla muy baja también. Por eso creo que el presidente Gerí actualmente tiene una aceptación ciudadana interesante, porque venimos
de un proceso como el de Boluarte, ¿no? Pero es muy temprano para juzgar la efectividad de estas propuestas, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta de Enrique Valderrama sobre el tema, por ejemplo, del INPE? Se sabe que la corrupción y la delincuencia se maneja desde los penales. Tenemos en este momento un hacinamiento que supera el 140% en las cárceles a nivel nacional, pero además hay una insuficiente capacidad de personal de efectivos del INPE para controlar las prisiones. Hablamos de apenas 6.000 efectivos del INPE para más de 100.000 presos. Sí, pero entonces, que además no trabajan todos al mismo tiempo. No es que los 6.000 estén trabajando al mismo tiempo, ni siquiera. Por lo tanto, creo que hay que potenciar el INPE, reformarlo, pero al mismo tiempo tenemos que resolver el asunto del hacinamiento. Recuerda que hay una perspectiva constitucional sobre el tema del hacinamiento que ya debe haberse cumplido y que no se ha cumplido todavía. Es decir, había pues un mandato del Tribunal Constitucional para ir hacia una política de deshacinamiento de los penales. No se ha cumplido eso. Entonces yo creo importante hacer dos cosas a la vez. La primera, una reforma profunda del INPE. Hay que ver de limpiar, digamos, de cualquier indicio de corrupción que existe, que lamentablemente es evidente, porque muchas de las cosas que suceden en la calle son coordinadas dentro de los penales. Pero al mismo tiempo tenemos que ir a la construcción de penales que de repente ya están en vías de ejecución e incluso nueva infraestructura penitenciaria, particularmente algunos relativamente grandes. Yo calculo que en total podrían ser unos 12 penales en el país. Pienso que hay que abrir el debate en este... ¿12 penales nuevos? Sí, yo pienso que hay que abrir el debate en este momento en el país sobre si esta nueva infraestructura penitenciaria, no lo que existe, sino la nueva, tenga por una primera etapa por lo menos administración privada. Ahora, control de fronteras. En este momento hay una crisis al sur de Perú. Quieren entrar más ciudadanos extranjeros, algunos colombianos también, de forma irregular. Y claro, hay un comité binacional formado entre nuestro país y Chile, los cancilleres básicamente viendo de qué manera se podría afrontar esto de forma conjunta, por lo menos inicialmente. Pero lo cierto es que José Gerí ha decretado un estado de emergencia en este punto por lo menos. ¿Cómo manejaría Enrique Valderrama de llegar a la presidencia a una situación como esta, entendiendo además que el problema de la migración irregular es tan grande en nuestro país y nos está costando porque se han metido criminales extranjeros también? Sí, hay que creo decir algunas cosas al mismo tiempo, ¿no? Primero que hay grandes problemas en América Latina, con el APRA históricamente, Valle de la Torre y Amuindo América, que deben tener un enfoque transnacional, un enfoque internacional, un enfoque, digamos, colectivo. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la criminalidad organizada, que es transnacional. El otro asunto, por ejemplo, es el tema de la migración, que también es un asunto que hay que tener un enfoque internacional de coordinación entre las policías, digamos, de América Latina mucho más estrecho, que es un primer punto. Y en segundo lugar, yo creo que hay que descansar normativamente más aún en las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras. Y lógicamente eso implica también abrir un debate alrededor de impulsar, sin duda, que existan mayor personal, mayores soldados en el país para que puedan cubrir también esa tarea. Creo que el reclutamiento actualmente está muy bajo. Tenemos que ir a un análisis respecto a la contraprestación que se le da a nuestros soldados, que me parece que es sumamente baja, me parece que es alrededor de 300 soles. Creo que hay que cambiar eso, hay que dar incentivos para incrementar esto e ir progresivamente aumentando el control que podamos tener en las fronteras en coordinación con la policía. ¿Crees que el APRA vaya a superar la valla electoral? Sí, estoy absolutamente convencido. Sí, mira, el norte del país siempre ha sido sensible al mensaje del APRA. De ahí es el maestro Valle de la Torre, de la Libertad, que estoy segura además que en la Libertad vamos a ganar la gobernación regional con Julio César Morán en octubre del 2026, pero ha sido siempre sensible al mensaje del APRA y además, lamentablemente, por el norte del país, últimamente han tenido un respaldo ante la ausencia del APRA hacia Fuerza Popular y APP, que hemos visto como de una u otra manera han sido muy benévolos con el presidente Boluarte y que eso que es responsable en parte también y con gobiernos anteriores de la crisis de seguridad y la salud pública que ha afectado particularmente al norte. Por lo tanto, estoy convencido que van a querer un cambio de lo que ha significado estos últimos años de la política y podrían volver a mirar al APRA y estoy convencido que pueden volver a mirar al APRA. Creo que en el sur del país hay una perspectiva distinta respecto a la izquierda marxista radical, es decir, yo creo que van a reducir un poco su intención de voto, pero las perspectivas de derecha van a tenerla complicada ya también. Creo que un mensaje de cambio social en el marco, sin duda, del impulso al emprendimiento también, al turismo, lógicamente, con el cuidado medioambiental correspondiente en todas las expresiones de producción en el sur del país, podría ser interesante. Y bueno, y Lima requiere una gran estrategia que hay que conversar, pero si sumamos todos esos escenarios,
creo que el APRA tiene una perspectiva interesante. ¿Crees que haber perdido la inscripción del partido en algún momento fue un punto de inflexión dentro del propio APRA como para mirar esta oportunidad con otros ojos? Y finalmente se ha visto volcado también el domingo poniéndote a ti como candidato presidencial frente a otras opciones muchísimo más tradicionales dentro del partido. Yo creo definitivamente que lo que se nos impone en estos momentos es una lógica de consenso, de diálogo, de unidad, de respeto. Además es una inmensa responsabilidad frente a la historia del partido. Y creo además que en este caso eso nos puede proyectar un buen resultado en abril sin duda. Por eso estamos intentando forjar esa perspectiva. Militante desde los 13 años, me comentaba, ¿no? 13 o 14 años. 13 o 14 años. Sí. A pesar de tener menos de 40, tengo, digamos, casi 25 años en la fe política, ¿no? Militante, lógicamente, no, porque cuando eres menor de edad difícilmente puedes inscribirte. Ha habido mucho entusiasmo ahora que se ha escuchado el mensaje de Federico Danton, que le ha enviado a Carla García, apoyando la candidatura de su hermana, pero también apoyando las internas del partido, ¿no? Claro. Y saludando esa fiesta de democracia que es finalmente lo que ha sido. ¿Cómo lo ves? Porque algunos dicen, es el posible siguiente presidente del Perú, se parece mucho a su papá además. Yo creo que es alguien que ha demostrado tener una actitud de convicción fuerte. Cuando ocurrió lamentablemente el fallecimiento del expresidente y hubo este tema con Humala, recordarás, en el velorio. Y creo que hace muy bien en expresar una opinión militante, de respaldar no solamente a su hermana, que me parece algo muy positivo, la lealtad fraternal, sino además su posición a favor de la lista que encabezaba Javier. Creo que él es un aprista, pues, sin duda hiperconvencido, y me parece bien que haya expresado su parecer en ese momento, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Enrique Valderrama, candidato presidencial por el APRA. Bueno, esperemos que te llamen, pues, los contendores, ¿no? Que han perdido y que también deberían saludarte y felicitarte, como es usual en este tipo de contienda política. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.